Un saludo a todas y a todos, soy Raúl Moreno y en este vídeo doy inicio a una serie de vídeos donde voy a resumir toda la historia de la filosofía. Este es el curso de Historia de la Filosofía. En este vídeo vamos a empezar por los presocráticos. Claro, nosotros vivimos en el mundo occidental y en este mundo occidental toda la cultura viene de la filosofía griega. Aquí es donde nosotros podemos dar inicio en sí a la filosofía. Bien, los presocráticos como tal fueron los primeros filósofos. Así lo dijo Aristóteles y así en realidad lo tenemos como tal, ¿no? Entonces la filosofía griega comienza en las costas jónicas, en los primeros años del siglo VI a.C. Bien, claro, ¿por qué? Porque en estas ciudades floreció la economía y el desarrollo científico, por estar en contacto también con otras culturas, como la egipcia o la irania, que en aquel momento estaban en auge. Entonces, realmente al heleno, al griego, lo que le extrañó fue el movimiento. Y a partir de ahí comenzaron a preguntarse cosas por el movimiento, la kínesis. ¿Por qué? Claro, nosotros tenemos que entender que el movimiento realmente, como nosotros lo entendemos hoy en día, no es el movimiento que ellos entendían en aquella época. Para ellos el movimiento estaba compuesto por 4 partes fundamentales en sí. O existían 4 tipos de movimiento dentro de lo que conocían como kínesis. ¿Bien? Que era, primero, el movimiento local, es decir, el cambio de lugar de un sitio a otro. Esto era el primero, movimiento local. El segundo, movimiento cuantitativo, es decir, el aumento o la disminución de algo. Un tercer movimiento, que es un movimiento cualitativo, que es la alteración, es decir, el cambio de color, el cambio de dureza, etcétera, ¿no? Y por último, un cuarto movimiento que entendían dentro de kínesis, que era el movimiento sustancial, es el movimiento más importante, ¿bien? Y era el movimiento de generación y de corrupción, es decir, el movimiento de vida y de muerte. Entonces, claro, la pregunta esencial en aquella época era, ¿cuál es la verdad última de todas las cosas? Y a través del movimiento, ¿por qué las cosas son lo que son? Bien, pues en este contexto surge la escuela jónica, que es la escuela que quiero resumir en este vídeo, también conocida como la escuela de Mileto. Dentro de los presocráticos, la primera escuela, ¿no? La escuela de Mileto. Con Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Estos son los 3 principales de la escuela jónica, donde empieza la filosofía. Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Bien, empezamos por Tales de Mileto. Tales de Mileto fue uno de los 7 sabios de Grecia y, claro, vivió del 624 a.C. al 546 a.C. Bien, fue ingeniero, astrónomo, financiero, político, predijo un eclipse. Se dice que a partir de él se inició la ciencia también. Bien, entonces la fuente principal de su filosofía la encontramos en Aristóteles, ¿vale? En Aristóteles tenemos las fuentes principales de lo que Tales de Mileto pensaba. Entonces, para Tales, el principio de todas las cosas es el agua, es decir, el estado de humedad. Y es el primero que se pregunta, sin incurrir al mito, como por ejemplo hacía bueno, el mito que teníamos ya lo diré. Bueno, realmente se pregunta, sin incurrir al mito, ¿qué es en realidad la naturaleza, ¿no? ¿Qué es la verdad de la naturaleza? Bien, ¿por qué el estado de humedad? Pues, si lo pensamos realmente, todo lo vivo, toda la vida, está en estado de humedad. Y todo lo muerto se seca. Por ejemplo, incluso nosotros. Nosotros somos un 80, un 90% agua. Una vez morimos, esa humedad la perdemos. Pero como eso, todas las cosas, las plantas, los ríos representan realmente la vida. Por tanto, claro,
este estado de humedad, para Tales de Mileto, representaba realmente el origen de todas las cosas, la naturaleza. Bien. Después pasamos a Anaximandro. Anaximandro vivió del 610 a.C. al 546 a.C. Anaximandro a mí realmente me parece súper interesante toda su filosofía. Porque claro, a ver, sucedió a Tales en la dirección de la escuela de Mileto. Esta es la primera. Y claro, a la pregunta por el principio de las cosas, él respondió que es el apeiron. Pero realmente, ¿qué es el apeiron? Bien, pues se traduce literalmente como infinito. Esto lo tenemos que tener muy claro. El apeiron se traduce como infinito. ¿Qué quiere decir con infinito? Bien, pues esto es entendido ya como algo grandioso, ¿bien? Ilimitado en su magnificencia. Eso es el apeiron. Algo infinito, algo grandioso, algo ilimitado. Y a partir de ahí, a lo que se refiere es que a las cosas se engendran por una segregación. Es decir, que se separan del conjunto de la naturaleza por un movimiento de criba. Y esto genera una injusticia. Entendida injusticia como esta separación. Es decir, un predominio injusto de un contrario frente a otro. Por ejemplo, el frío frente al calor. Lo grande frente a lo pequeño, el mal frente al bien. Por esta injusticia existe el predominio de las cosas individuales, no la unión del todo. Y claro, hay una necesidad que se crea que a través del tiempo hará volver a las cosas a ese fin último de unidad. Y esa necesidad de que las cosas vuelvan así a la unidad completa es el apeiron. Entonces él entendía el apeiron, el fin último de la naturaleza, realmente como esa necesidad de que en un inicio estaba todo unido y al final volverá a estar otra vez todo unido. Y mientras tanto, nuestra realidad realmente es injusticia, es decir, separación, segregación de un binomio, del bien y del mal. ¿Entendéis? Y por último, tenemos en la escuela de Mileto, con esto acabaremos el vídeo de hoy, a Anaxímenes. Anaxímenes vivió del 590 al 525 a.C. y, claro, fue discípulo de Anaximandro y el último de la escuela de Mileto. Añade dos cosas importantes, bien, a la doctrina de su maestro. La primera de estas cosas es la indicación concreta de cuál es el principio de la naturaleza. Para Anaxímenes, el principio de la naturaleza era el aire. Claro, así ya pone en relación a la naturaleza, que es su principio, con la respiración y el aliento. ¿Veis? Nosotros cuando nos falta respiración, cuando ya no tenemos aliento, y ya dejamos este plano. Entonces, esto, y aunque parezca una vuelta otra vez a Tales, a volver otra vez a un principio material que defienda todo el origen de las cosas, el origen de la naturaleza, cuando habíamos visto que Anaximandro recurría a algo que estaba por encima de aquello, de un principio natural, de un principio material. Claro, lo que importa de Anaxímenes es que toma una segunda precisión que hace que se supere en su filosofía. Es decir, que el modo de creación de todas las cosas es la condensación y la rarefacción. Bien, por condensación, entendiendo cómo se formaban las nubes, cuando las nubes se condensaban, se formaba el agua, y del agua el hielo, del hielo la tierra las rocas, y así sucesivamente. Da una explicación racional y trabajada del origen de la naturaleza. Bien, entonces la rarefacción, por su parte, era el proceso contrario. Imaginaos, es la pérdida de la condensación. Pues de la roca se crea la tierra, de la tierra por rarefacción el hielo, del hielo por rarefacción
el agua, y del agua por rarefacción las nubes, el vapor de agua, ¿vale? Y por último, del aire por rarefacción se crea el fuego, según Anaxímenes. Bien, claro, en este momento el dominio persa en Jonia impulsará la filosofía hasta el oeste, y en el oeste aparecen los pitagóricos. Los pitagóricos los veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias, y aquí en comentarios podéis dejar todas las preguntas que os hayan surgido y podemos filosofar. Hasta la próxima.